como cada miércoles, estamos aquí iniciando una entrevista más, en esta ocasión de altísima utilidad para usted. Para usted, sobre todo en estos tiempos en que la extorsión es uno de los, pues, digamos, de los juegos perversos favoritos de los malandrines. Vamos a tener con nosotros a la maestra Elizabeth Rosas Pérez. Ella es directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Secuestro de la Fiscalía del Estado. De mucha utilidad será esta entrevista. Es un programa muy interesante, lo tienen que compartir, tienen que comentarle a sus hijas, a sus hijos, a sus familiares, porque todos estamos expuestos no solamente a la extorsión, a los secuestros virtuales que van en aumento en todo el país, no se diga en el estado de Michoacán, no se diga en Morelia, cada vez hay más casos de secuestros virtuales en donde manejan a la víctima a través de una llamada telefónica que por lo regular está saliendo de las cárceles de México hasta que caen y los hacen depositar cantidades fuertes de dinero. Vamos a decirle cómo evitar el secuestro express, las extorsiones, cómo no caer en los juegos, en la manipulación de esas personas, cómo denunciar y qué hacer. Pongan mucha atención, es un programa que vale mucho la pena. Los consejos importantes, lo que pueda decir la maestra será para anotarlo, porque en este momento la verdad es que ¿quién no ha sido víctima en un momento determinado, por lo menos de una llamada de extorsión? Quédese con nosotros, iniciamos. Y tal como lo comentamos hace un momentito, está con nosotros y le damos la bienvenida a la maestra Elizabeth Rosas Pérez. Ella es directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Secuestro de la Fiscalía del Estado de Michoacán. Bienvenida, maestra. Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, maestra, gracias por acompañarnos con un tema muy delicado, pero antes pues con toda una trayectoria dentro de la Fiscalía del Estado de Michoacán, una trayectoria de más de 20 años en esta área, 6 años en esta área tan sensible que es la atención a las víctimas que padecen este delito que hemos comentado con José, es un delito que acaba a las familias, ¿no? Te afecta tanto en lo emocional, en lo económico, hay tantos daños como es el secuestro. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y desde luego que en aquel tiempo, cuando empieza usted la actividad, no había tecnología tan avanzada como ahora. Lógicamente que los delitos serán de otro carácter. Hoy los delitos se han incrementado. Hablemos solamente de extorsión y secuestro virtual. Y yo le quiero preguntar, maestra, ¿cómo andamos al respecto? ¿Qué datos tenemos por ahí? ¿Qué datos duros? Efectivamente, José Luis, como tú lo mencionas, a medida que los dispositivos móviles se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, pues también la criminalidad ha visto la manera de utilizar estos medios para cometer ilícitos. En ese sentido, las extorsiones telefónicas han ido a la alza en todo este periodo de tiempo y sin discriminar edades, ¿no? Mucha gente tenemos ya un dispositivo móvil, desde gente muy joven hasta adultos mayores. En esa medida, pues te digo, han sido también la alza de los delitos. El año pasado estamos hablando de que se tuvieron 239 casos de secuestro virtual. Pareciera que estos 239 casos únicamente afectan a una persona, pero no. Varios de ellos se dieron en grupos de personas, es decir, en estos 239 casos hubo 310 personas liberadas o ubicadas más bien derivado de estos secuestros virtuales, que todo comienza por una llamada telefónica. A partir de responder un número que desconoces, comienza esta manipulación y las víctimas son, como lo llamamos coloquialmente, enganchadas y manipuladas para aislarse y posteriormente contactan a la familia para solicitarle dinero. Este es de manera general cómo se lleva a cabo un secuestro virtual. Le decimos virtual porque no tiene estos mecanismos de un secuestro real donde llegan personas armadas, sustraen a la víctima, la tienen en un lugar de cautiverio, generalmente amagada,
y amenazada y cuidada por alguien. En este tipo de secuestros, la víctima que contestó la llamada es manipulada psicológicamente, amedrentada, de tal manera que va siguiendo las indicaciones que le dan los extorsionadores y con la finalidad de que se aísle, que no contacte a sus familiares, que no pida ayuda. La van amedrentando de tal manera de que desconfíe de las autoridades, de que no pida ayuda ni a conocidos ni a familiares y mientras tanto le van sacando información que posteriormente van a utilizar con los familiares y hacerles creer que ella se encuentra secuestrada. Este es el modo de operar que hemos detectado. Usualmente utilizan estos mensajes donde les hacen creer que de su teléfono han salido llamadas hacia la delincuencia organizada o acusando a la delincuencia organizada. Aquí es muy importante que nosotros alertemos a la ciudadanía de este tipo de llamadas, que tengan conocimiento que están sucediendo, que mientras tengamos un teléfono pues podemos ser víctimas, ¿verdad? Somos víctimas potenciales. Es importante, pues, si no conocemos el número, esperarnos, no contestar. Si alguien tiene necesidad de comunicarse con nosotros, pues buscará los medios. Ahora tenemos aplicaciones como WhatsApp o los mismos mensajes del teléfono donde quien se quiere entablar comunicación con nosotros puede mandarnos un mensaje y decir, soy fulano de tal, me pasó tu contacto esta persona, necesito hablar contigo. Hay otros medios, pues, ¿no? Sí. Sin embargo, entiendo que hay personas que por su trabajo, por su profesión, tienen que contestar teléfonos. Entonces hay que estar atentos. En cuanto escuchen algo que les parece ilógico, o sea, de mi teléfono, si yo siempre traigo mi teléfono, si yo siempre traigo mi teléfono, ¿por qué van a estar saliendo llamadas a grupos delincuenciales? Es ahí donde tenemos como que... Una alerta. Es una alerta, ¿no? Yo usualmente no ando prestando mi teléfono celular porque es personal, ¿no? Para que alguien más esté haciendo llamadas. Entonces, hay ciertos puntos que nos pueden resultar incongruentes y que podemos ahí decir, esto puede tratarse de una llamada extorsiva. Esta es la primera parte, ¿no?, de lo que ocurre cuando viene este contacto. ¿Cuáles serían los consejos iniciales para evitar ser enganchados? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? En caso de que ella haya caído, o sea, que ya desde entrada lo envolvieron. O si no ha caído. Y ya está ahí, o sea, ya no puede colgar porque ya pues está tan susceptible, tan temeroso, tan nervioso, que ya está enganchado. Pero primero, o sea, antes de estar enganchado, se puede evitar engancharse. Es lo que decía, ¿no? Lo que decía que cuando te hablan diciendo de que tus llamadas salieron, ¿no? Que llamadas que tu teléfono llamadas. Esa es una. Ajá. Lo que nos compartía. Hay este tipo de cosas que nos suenan ilógicas en el sentido de que pues nos dedicamos a un trabajo, o los chicos estudiantes, porque los estudiantes desgraciadamente es la población más alta en índice que cae en estas situaciones. Estudiantes jóvenes, estudiantes. Ellos pues usualmente están siempre con el teléfono. Contestan y les empiezan a hablar de esto. Somos del cártel fulano. Detectamos que de tu teléfono salieron unas llamadas. Si no quieres tener problemas, tienes que irte a tal lado. Entonces, desde ahí, si no nos suena lógico eso, colgar. Inmediatamente. Inmediatamente. Esa es la mejor alternativa. Sí. Quizás te vuelvan a insistir y te vuelvan a marcar. No contestes. Los extorsionadores son muy prácticos. Si no contesta, a la que sí. O sea, van a intentar con alguien más. ¿Qué es importante hacer? Bueno, resulta que contestaste, ya te llevan manipulado. El que ya va manipulado sí es posible que salga de esa manipulación, que logre tener esa hilación de hechos que le permitan tomar decisiones de manera más lógica y decir, pues nadie me está vigilando, o estoy solo en este cuarto de hotel, no hay nadie más, puedo salir o puedo pedir ayuda. Porque los llevan a hoteles, es otra manera de la que están operando, o sea, los van llevando, que los hacen o caminar o tomar un taxi hasta hospedarse en hoteles baratos.
Así es. Usualmente es barato porque cuando te sacan de tu zona, de tu casa, de tu trabajo, pues no siempre traes las cantidades de dinero como para poderte quedar en, no sé, en un buen hotel, ¿no? Y esa no es la idea de ellos, es como mantenerlos lo más alejado posible de sus familiares. ¿Aquí hay complicidad de los hoteles? Yo diría que no. Diría que quizás hay omisión en notar algunas cuestiones que sí podrían ser alertas y avisar, más no complicidad. No hemos detectado aquí en la ciudad o en el estado algún hotel que esté aliado con la delincuencia que está en los cerezos, de donde salen estas llamadas que usualmente son en el norte del país y en el Estado de México, que estén aliados para sacar algún provecho. Todavía no se detecta ningún caso de estos. Quizás sí ser omisos en ver algo que no les checa del todo, que ven a alguien muy nervioso y no dar aviso a las autoridades. Los hoteles son muy, y entiendo porque es parte de su servicio, el como brindar privacidad y a los clientes. Entonces quizás ahí es donde se detienen a llamar a alguna autoridad para hacerles saber que algo no les llamó la atención de alguna persona que llegó a hospedarse. Pero les digo, estas son como dos partes, la víctima que está enganchada y del otro lado tenemos a la familia que comienza a recibir llamadas. Si tú recibes una llamada donde te dicen que tienen secuestrado a tu familiar, ¿qué hay que hacer? Bueno, tratar de guardar la calma. Sé que es difícil porque ante una noticia de esas, pues cualquiera se va a asustar, se va a poner nervioso, se va a angustiar, pero en la medida de lo posible tratar de guardar la calma y verificar si localizan, a tratar de localizar a esa persona. No la localizas, no das con ella, no la han visto, hay que acudir inmediatamente a la autoridad, porque pues hay que hacer esta diferencia, ¿se trata de un secuestro real o se trata de un secuestro virtual? Los expertos en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía serán los que, de acuerdo al tipo de llamadas, al tipo de petición, a las cuestiones tecnológicas también de inteligencia que se implementan en la investigación, podrán definir si se trata de un secuestro virtual y hacer ese protocolo que tiene que hacerse respecto a esa investigación, o si no, pues tomar las medidas si se trata de un secuestro real. Por eso es importante que acudan a la Fiscalía, que reporten. Hay una idea, esa idea de las 72 horas, que bueno, solo es creo una idea que ya se quedó como muy en el colectivo, sí. Sin embargo, ya ante la desaparición de una persona y que no se localiza, se puede acudir de manera inmediata a la autoridad. Y si es necesario, de acuerdo al delito que sea, pues se emitirán las fichas de búsqueda. Es importante que se hagan estas fichas oficiales porque esa es otra manera en que las personas están vulnerables a la extorsión. Cuando en este afán de compartir, de ayudar, de localizar al familiar desaparecido, comparten fichas con fotos y datos de teléfonos personales donde describen la vestimenta que trae la persona. Entonces reciben una llamada y le dicen, sí, yo lo vi, iba vestido de esta manera. Pues claro, porque es la información que tú estás dando en la ficha, ¿no? Entonces caramba. Hay que tener mucho cuidado. Confusión o alertas falsas, ajá. Incluso pueden hasta extorsionar a la familia. Yo lo vi, sí. Dame tanto y te digo dónde. Exactamente. Entonces es otra forma en que los extorsionadores también dañan a estas familias que están tan angustiadas y en su afán de encontrar a la víctima, pues incluso depositan dinero para que les den información. Y por eso es importante. No te esperes 72 horas, no localizas a tu familiar y ya contactaste a sus amigos, el lugar donde se supone iba a estar, no está, hay que acudir a la autoridad. Ahí se te va, de acuerdo a los hechos, se te va a orientar en, bueno, es en tal Fiscalía de Personas Desaparecidas, es en la Fiscalía de Secuestros, donde te van a dar el seguimiento y la atención necesarias. Pero sí es muy importante esto. Porque les digo, en este afán de querer localizar, pues ponen números personales y se vuelven vulnerables también a extorsiones. Lo hace muy complicado. Así sea un secuestro de corte virtual o no virtual, hay que ir con la autoridad para que ella determine qué es lo que hay que hacer. Así es. A veces, y hemos visto bastantes videos en redes sociales donde la gente contesta una llamada extorsiva y se empiezan a burlar de los extorsionadores y a decirles, ay, sí, tengo tantos hijos y no tienen hijos.
Este tipo de ejemplo, bueno, pues sí nos causan risa, nos parecen cómicos, pero cuando ya nos toca a veces contestar y queremos hacer este tipo de como ponernos al tú por tú, corremos el riesgo. Corremos el riesgo de que sin darnos cuenta también estemos proporcionando información que después nos vuelvan a llamar y lo utilicen para manipularnos, para hacernos sentir temor. Se dedican. Son hábiles. Ellos son hábiles en eso, para que de repente se nos salga de control la situación y ante una amenaza, pues sí, genere temor y ya ese control que creíamos tener de la conversación, pues ya no sea y ellos empiecen a ganar terreno. Entonces es muy importante que simplemente esta llamada como que no me suena lógica, lo que me está diciendo no tiene sentido para mí. Yo no ando ni con grupos delincuenciales, yo no he pedido cosas por internet en el sentido de que están en la aduana atoradas. Yo no tengo familiares en el extranjero y si tengo, ellos fácilmente pueden decirme mi información, entonces inmediatamente colgar. Yo le quisiera preguntar, en caso de que se enganchen de manera inicial y enganchados, ¿cuál sería la salida para esa persona? ¿Cómo tratar de en un momento determinado de zafarse? La habilidad de los extorsionadores de verdad es admirable. Cuando te están hablando, te están intimidando para que no cuelgues o cuelgues y no te comuniques con nadie más. Uno de los mecanismos que ellos utilizan es que te mandan al Oxxo a que compres un chip nuevo o que compres un teléfono nuevo, de estos chiquitos, para mantenerse en contacto contigo. Piden que desconectes el WhatsApp y que les mandes la clavecita del WhatsApp con la cual ellos van a poder desde su dispositivo que tienen mandar mensajes a la familia. Y a la familia le va a aparecer como si fuera el número telefónico de su familiar extraviado o no localizado. Entonces, mientras la persona enganchada está recibiendo indicaciones, lo que tiene que estar alerta es de que muchas veces le están diciendo y te están vigilando, pero están en pleno centro de Morelia, en pleno centro de Uruapan. Pues sí, pero ¿quién no? Claro. O sea, si hay tanta gente, si estamos alrededor de tanta gente, o dirígete a tal hotel y ahí te quedas, porque nos hemos dado cuenta a través de un operativo que se llegó a realizar de la Fiscalía con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en el penal de Matamoros, Tamaulipas, que tienen una especie de, en su celda había una especie de call center. Había un mapa, tenían una laptop, una diadema. ¿En serio? Sí, en ese operativo que se hizo un cateo a ese penal en Tamaulipas, se localizaron estos objetos. Entonces dimos cuenta de que muchas venían de ahí las llamadas. Sí, de hecho esto fue a través de un caso que tuvimos donde la víctima permaneció enganchada durante bastante tiempo. Se involucraron WEX del Estado de México, de Tamaulipas, para dar con toda esta logística para poder encontrar a la víctima y después para dar con esta persona, sí, ¿no? Maestra, si es frecuente este delito aquí en Morelia, en Michoacán, por semana, ¿cuántas personas está atendiendo aproximadamente? Mira, te voy a decir, en enero tuvimos 10 casos, estuvo bastante tranquilo. Sí. Pero aquí lo importante es que la gente se acerque a nosotros. Si no se acerca, no sabemos cuántos casos reales hay. Claro. Obviamente la primera amenaza es no vayas con la autoridad, yo tengo información de que vas a llegar a fiscalía, que vas a llegar a denunciar. En febrero tenemos 28 casos registrados, entonces casi se triplicó. Sí. Aquí es importante que la gente se acerque. Si no se acerca, no sabemos, como te digo, las cifras reales y no podemos orientar. Mucha gente va cuando ya ha depositado. ¿Por qué? Pues por el temor, por el hostigamiento del cual fueron víctimas, son las medidas de presión que ellos utilizan. Pero, como les digo, primero hay que diferenciar si es un secuestro real o un secuestro virtual y seguir los protocolos. Dentro del secuestro virtual es no pagar, no hay que pagar, no hay que favorecer que sigan ocurriendo estos delitos, no hay que irle dando recurso a estos delincuentes, ¿verdad? Entonces, hay un protocolo especial que se lleva por parte de la Policía de Investigación para localizar a las víctimas y
Esperemos que estos espacios de difusión ayuden a la gente. Morelia es el municipio con más alta incidencia en secuestro virtual, en llamadas extorsivas. Entonces, aquí hay que estar muy atentos. ¿No conoces el número? No lo contestes. Va a tratar de comunicarse contigo para hacerte saber quién es. Recibes una llamada y contestas y lo primero que te quieren decir es ¿con quién hablo? Nosotros tenemos que empezar a obtener la información. Tú quieres comunicarte conmigo, yo tengo que saber quién eres, quién te pasó mi contacto, de dónde me estás llamando, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a obtener información de ese que quiere comunicación con nosotros. Los chavitos son los que están súper vulnerables porque pues ellos no saben, se asustan y caen. Entonces yo creo que es muy importante lo que dices, si no conoce el número para empezar, ¿para qué vas a contestar? Luego ladas bien extrañas que dicen, estos son los de extorsión y ya cuelgas y cuelgas, pero le tiene que llegar el mensaje de manera adecuada, sobre todo a los chavitos que definitivamente son los más vulnerables. Y ya se han encontrado casos aquí en Morelia, recientemente narramos el caso de una chica que así la llevaron en un hotel en el centro de Morelia. ¿Cómo cuando la rescatan a las víctimas de esos hoteles, en qué estado se encuentran? Muchas veces están tan manipuladas que no nos creen que somos los buenos. Que no, les decimos, nos manda tu mamá fulanita de tal, nos manda tu papá fulanito de tal, o muchas veces la familia también colabora en esta búsqueda, hacemos equipo. La UEX tiene que auxiliarse de Policía Municipal, de Guardia Civil, porque los rangos de búsqueda pues pueden ser muy amplios, después de acuerdo a la telefonía pues se van reajustando y vamos dando con las personas. Cuando las encontramos usualmente están muy manipuladas y a veces todavía ellas están informándole, es que están tocando a la habitación, es que me dicen que es la policía y todavía les dicen, no les abras. ¡Qué barbaridad! Nos ha tocado casos así. Hay mucha manipulación a nivel psicológico. Sí. Entonces, suelen estar muy asustadas, obviamente, porque lo que están viviendo para ellos es real. Igualmente, para la familia que recibió esas llamadas, eso es real. Les hacen mandar o grabar mensajes donde digan que están siendo amenazados o que están siendo golpeados. Los hacen que se tomen fotos simulando que están maniatados con las manos atrás. Pero en esas fotos uno puede percatarse si las observas de manera más detallada y con un ojo ya pues más experto, que bueno, que están solos, que hay buena iluminación, que hay un zócalo, que no se ve gente armada, que no se ven lastimados. Usualmente los hacen que se quiten la ropa como para causar pues obviamente más impacto en los familiares. Y la familia, pues sí, o sea, recibe una foto y se dice, ¿cómo no? Tienen a mi hija, ¿no? Aquí me está mandando la foto, tienen a mi hijo, está sin ropa y está con las manos atadas. Sin embargo, no se les ven atadas, solo se les ven hacia atrás o o están hincados. Entonces, si no hay un ojo objetivo y experto que les diga, a ver, mira, estás recibiendo estas llamadas, sin embargo, puedes observar estas cuestiones. O que analicen ese mensaje que les llegó de mamá, me tienen secuestrado. O sea, no es lo mismo un grito de estoy secuestrado a mamá me tienen secuestrado, ¿no? O sea, eso ya hay un cambio en el tono de voz, pero la familia no se percata hasta que no se lo haces notar. Claro. ¿Y dan seguimiento ustedes a los victimarios? Es decir, están apoyando a la víctima, pero los victimarios, ¿por qué no los han podido erradicar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantísima corrupción? Porque, ¿qué le diré? La mayoría de estas, bueno, en general las llamadas extorsivas salen de centros de readaptación social donde ya hay alguien que está purgando una pena por algún delito. Esto, como les decía, usualmente es Estado de México y norte del país, Tamaulipas. De allá viene. De allá vienen. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Entiendo que, por ejemplo, si ustedes pasan aquí por el Cerezo de enfrente de Michoacán, aquí por Micumbres, su teléfono celular pierde señal, ¿no? Pero entiendo que en zonas conurbadas en el Estado de México, donde están los cerezos, ya no es posible tener inhibidores porque pues se iría la señal de todas las casas a los alrededores, entonces ya no es posible implementar ese tipo de estrategias.
no sé, las medidas de vigilancia para que no ingresen los teléfonos, si hay Es un gente tema, ¿no? coludida. La corrupción a nivel penal. Lo mismo, pues la venta indiscriminada de chips. Yo recuerdo cuando iniciamos esto de los teléfonos celulares, casi dábamos, no sé, o sea, garantía de que... Estaba controlado. Ajá, estaba más controlado. Ahora cualquiera puede comprar un chip y de la parte del país que te apetezca. 20 pesos consigues Entonces, un chip. hay como muchas políticas alrededor o muchas situaciones alrededor que también han favorecido pues este delito, ¿no? Entonces hay que, como ciudadanía, pues estar atentos, prestar atención. Sí es importante la parte que hace preventiva el Estado y la parte que hace desde la Fiscalía cuando ya se da aviso de este delito. Y otra parte también es importante el autocuidado, el difundir la información con nuestros familiares. El teléfono es importante, pero hay que saberlo utilizar, ¿no? Como la herramienta que es para nuestro trabajo, para nuestro bienestar, para nuestra convivencia. Y tener estas precauciones para tratar de, en la medida de lo posible, no caer en una situación Pueden de establecerse contraseñas de familia como una medida preventiva en donde se puedan aplicar en un momento determinado para saber si está bien o no una persona. Así es. ¿Se puede recomendar esto? Pueden platicar en familia sobre el tema, establecer ciertos parámetros, palabras clave, que puedan darles un norte sobre cómo está la persona. También es importante que en sus redes sociales tengan siempre los filtros de seguridad, o sea, a no ser que seas una figura pública y quieras mantener tu perfil de esa manera, no es necesario que lo tengas, que tengas los códigos de seguridad siempre vigentes, que cambies tus contraseñas, porque son fuentes de información para gente que se dedica a hacer esto y que, bueno, en la medida de lo posible lo va a intentar, ¿no? Y no es solo que ocurre en Michoacán, por desgracia ocurre en todo el país. La unidad ha implementado varias técnicas o estrategias más bien para tratar de mermar y de darles donde más les pueda doler. Se bloquean las líneas y los emails, el email es como digamos, el ADN del teléfono, ¿no? Ahí viene la información sustancial sobre el teléfono, el aparato en sí, y cómo bloquear este tipo de aparatos. Entonces, es donde las intervenciones han ido para tratar de que les duele un poquito y tengan que conseguir pues más teléfonos, ¿no? O se les dificulte más tener acceso a teléfonos, a líneas telefónicas. Bueno, en la medida en que nos informemos, en la medida en que hablemos con la familia de las cuestiones de seguridad, podemos estar como más, pues más seguros, un poco más seguros, ¿no? Desde nuestro frente. Es importante decir que antes, pero aún lo podemos hacer, un directorio, ¿no? Si yo no localizo a mi hijo, pues sé quiénes son sus compañeros, el teléfono de mi vecina para ver si ha visto por ahí a mi mamá, a mi papá, al abuelito, como esas redes de apoyo que teníamos antes, ¿no? Tener una red de apoyo. Ajá, tener una red de apoyo que podamos hacer. Ahora están funcionando estos grupos de WhatsApp o chats de vecinos. Pues es importante también difundir información que sea útil para cuestiones preventivas. La página de la Fiscalía suele publicar los números ya detectados como extorsivos. También suele publicar en la página de Policía Cibernética información muy útil, preventiva, que pueden compartir en estos grupos y que en esa medida de estar informados podemos pues frenar un poco este tipo de delitos, de caer en este tipo de delitos. Claro. Y yo sigo insistiendo, ¿por qué no quitar de raíz el problema? Pues, es que sea De ella viene, la autoridad hace lo propio, no lo hace. ¿Qué está pasando? Es un tema que desde las unidades antisecuestro se ha llevado a las reuniones a nivel nacional, porque, como les decimos, todas las unidades ven los temas de secuestro y extorsión. Entonces, es un tema sobre el cual se está insistiendo bastante en que tiene que haber una modificación al interior de los centros, ¿no? Sea que se va a nivel federal o a nivel estatal, como tenga que ser, pero sí es un tema en el que se está insistiendo.
porque son las UEX las que están recibiendo todo este tipo de delitos que incrementa la estadística, incrementa el trabajo y obviamente pues a veces va a ser insuficiente el personal que tengas, ¿no? Si están subiendo los índices. Aquí lo que ha funcionado bastante es como tener un área de extorsiones, un ministerio público y un grupo de policías que se están dedicando enteramente a eso y hacer una red de colaboración con otras instituciones, como les decía, desde Policía Municipal, Guardia Civil, Guardia Nacional, incluso Ejército nos ha apoyado en la búsqueda de las víctimas. Y así es más fácil y es más rápido localizarlas. ¿Y presentan denuncia de las víctimas? Sí. Bueno, los primeros que se presentan son quienes serían las víctimas indirectas, los familiares, ante la llamada del supuesto secuestro, donde se hace la investigación y se determina que se trata de una extorsión y se le da ese seguimiento. Es importante eso, la denuncia. Es importante, además sabemos que todos los reconocimientos de lo que es esta unidad de atención al secuestro, de manera general, así lo digo, tiene un nombre como muy específico, pero han recibido hasta premios internacionales, aquí de Michoacán, de la Fiscalía de Michoacán, de gente que está preparada, que los va a atender, los van a arropar desde que llegan a la Fiscalía, desde ahí no los sueltan hasta que se soluciona el tema, ¿verdad? Así es. Hemos tenido esta parte de reconocimiento, sí, pero es gracias al acercamiento con la ciudadanía, es gracias a que las mismas víctimas que han sido atendidas pues han recomendado el trabajo de la unidad y han generado la confianza. Un secuestro, como tú lo decías en un inicio, es un tema que es muy fuerte, que genera una merma en lo moral, en lo económico, en lo emocional, en muchos aspectos, incluso en lo espiritual, ¿no? Porque la gente se cuestiona, ¿por qué yo, si soy alguien de trabajo, si soy alguien bueno, me ha ocurrido esto, ¿no? Y como les decía también, la afectación en las víctimas de secuestro virtual es muy fuerte porque para ellos es una vivencia real, o sea, hasta que van entendiendo lo que sucedió y acomodando esa información, ese engaño del cual fueron víctimas, pues es que van dándole como el peso que amerita. Sin embargo, la afectación de manera inicial ahí está, ¿no? Ellos lo viven como un secuestro real. Hay que estar en contacto con las redes sociales, nuestro teléfono de ahí de Fiscalía es 443-322-3600, la extensión es 1536. Mi sugerencia es, si tienen la posibilidad de acudir directamente, esto es muy bueno, porque a veces el escuchar a la persona directamente orientándote tiene otro impacto, ¿no? Atención las 24 horas. Las 24 horas, así es. Maestra, ¿y cómo es posible que tengan nuestros teléfonos? Suelen ser llamadas aleatorias o suelen ser llamadas previas donde quizás te llamaron haciéndose pasar por el banco, por alguna promoción de alguna tienda, por alguna encuesta. Y bueno, ahí la gente fue soltando cierta información que después dicen fulanito de tal, sí, soy del grupo tal, te tengo vigilado y empieza la amenaza. Pero son aleatorias, ¿verdad? Así es, y te digo, puede haber otras donde se hagan pasar por otras instituciones o promociones y te sacan información y inocentemente pues des estos datos que después serán utilizados para manipularte. Pues ahí están todas las recomendaciones, es una experta en el tema, te agradecemos mucho. Maestra, ¿algo más que quieres preguntar, José? Creo que está muy claro, está claro. Más el tema de informar, ¿no? Mi pregunta era cómo tratar de evitarlo, cómo salirse en un momento determinado. Sí, es difícil a veces salirse. Pero es el momento en donde debería poner mucha atención la persona que está siendo enganchada o siendo manipulada, poniendo atención a su entorno, viendo de quién puede recibir ayuda, acercarse a la autoridad, confiar en nuestras autoridades, ¿verdad? Nada más, Michoacán no tiene lugares de donde estén saliendo llamadas de los egresos en forma de extorsión. Hasta ahorita no han salido. Se acaba de hacer una reforma penal. Creo que se podría hacer una segunda parte donde una especialista en área jurídica les puede explicar esta parte que implicó la reforma y que tiene que ver también eso, con las sanciones que hay si se detecta que están saliendo llamadas o si se detectan que
que alguien está permitiendo el acceso a este tipo de dispositivos móviles para que se hagan este tipo de llamadas. Es otro gran tema. Exactamente. Bueno, muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, siempre he dicho, la información es poder. No hay como tener toda la información, abrir el panorama, que al final de cuentas pues nos va a dar muchísimo poder para saber, ¿no? Y detectar cuáles son las llamadas extorsivas o de extorsión, cuándo se trata de un secuestro virtual, únicamente con esto, con la información. ¿Verdad? Muchísimas Maestra, gracias. muchas gracias. De verdad, Gracias, José nos va a Luis. servir mucho esta plática. Y pues ya para despedirnos, José Luis. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí, en este programa especial, ojalá que lo compartan muchísimo en todas las redes sociales. Tenemos que llegar a todos lados, que los chavitos nos escuchen. Porque hay maneras de prevenirlo, sí se puede prevenir. Y muchísimas gracias. Todos los miércoles, 8 de la noche, estreno de entrevistas aquí por Zona 2 en todas las plataformas digitales. Yo nada más me uno a lo que dijo la maestra Elizabeth. Si no es número conocido, no conteste. Si le surge, le van a mandar un mensaje a su WhatsApp. Espérelo. Si no le llega mensaje, entonces son vivales que más vale que no entren a teléfono. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.